el cielo y el infierno. Ricardo se encontraba en la cúspide de su carrera. Con solo 38 años, había construido un imperio en el sector tecnológico, convirtiéndose en uno de los empresarios más respetados de la ciudad. Las noches se llenaban de cenas elegantes, copas de vino exquisito y risas resonantes de amigos que lo consideraban el rey de su mundo. Desde afuera, su vida parecía perfecta: una hermosa esposa, Valentina, y 2 hijos adorables, Miguel y Valentina, que eran el orgullo de la familia. Sin embargo, tras la fachada de éxito, Ricardo enfrentaba una soledad aplastante. La rutina diaria se había convertido en una prisión dorada. A pesar de las sonrisas que compartía con su familia, había un vacío que crecía cada vez más en su interior. Las expectativas lo asfixiaban, y la presión de mantener su estatus lo sumía en un profundo estrés. En un intento por escapar de su realidad, comenzó a tener una aventura con Carla, una joven y ambiciosa colega de la oficina que, con su frescura y desparpajo, le ofrecía una fuga momentánea de su vida aburrida. Una noche de verano, Ricardo y Carla se encontraron en una fiesta de la alta sociedad. La música vibrante y las luces brillantes creaban un ambiente electrizante. Con cada copa de champán que tomaban, la conexión entre ellos se intensificaba. A medida que la noche avanzaba, las miradas furtivas se convertían en toques suaves, y los besos robados en el rincón de un jardín comenzaron a sentirse inevitables. Ricardo sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero la adrenalina de lo prohibido lo embriagaba. Era un juego de poder y deseo que lo hacía sentir vivo. Pero el destino tenía otros planes. En medio de su momento de éxtasis, una llamada inesperada rompió el hechizo. Era Valentina, su esposa, preguntando por su paradero. La voz suave de su esposa, cargada de preocupación, lo arrastró de vuelta a la realidad. Atrapado entre 2 mundos, Ricardo sintió que el peso de sus decisiones comenzaba a caer sobre él. ¿Qué estaba haciendo? La culpa se agolpaba en su pecho, pero la atracción hacia Carla lo mantenía cautivo. Fue entonces cuando, en un arrebato de pasión y celos, un pequeño grupo de amigos decidió continuar la fiesta en la casa de Carla. La noche prometía ser inolvidable, pero no de la manera que Ricardo imaginaba. En la casa de Carla, el ambiente se tornó aún más eufórico. Las risas se mezclaban con música pulsante y el aroma de la bebida flotaba en el aire. Sin embargo, el brillo de la noche se oscureció cuando un viejo amigo de Carla, Javier, llegó. La tensión en el ambiente se hizo palpable al instante. La rivalidad entre Ricardo y Javier era bien conocida. Ambos competían por el favor de Carla, y la atmósfera se tornó en un campo de batalla de egos. Mientras las copas se alzaban y los insultos se lanzaban, la tensión se intensificó. En un momento de desesperación, Ricardo, consumido por los celos y la ira, perdió el control. La discusión se tornó violenta, y en un instante que se sintió eterno, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sin pensarlo, sacó una pistola que había traído para protegerse y, en un arranque de furia, disparó. El sonido del disparo resonó en la habitación como un eco de su ruina. Javier cayó al suelo, la vida abandonando su cuerpo. Ricardo se quedó paralizado, el horror de lo que había hecho lo golpeó con la fuerza de un tren. La fiesta se convirtió en un caos. Gritos de terror llenaron el aire mientras la realidad de su acto se hacía evidente. En ese momento, el cielo que había construido a su alrededor se desmoronó, y el infierno se abrió de par en par. La risa y el brillo de la fiesta se desvanecieron, dejando a Ricardo solo, en medio de un mar de sangre y caos. La culpa se arrastró hasta lo más profundo de su ser, y la noción de que su vida nunca volvería a ser la misma comenzó a asentarse en su mente. Cuando las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, Ricardo se dio cuenta de que la vida que había conocido estaba irremediablemente perdida. El eco de su crimen lo perseguiría, y la búsqueda de redención sería un camino largo y doloroso. La noche, que comenzó con la promesa de diversión y pasión, se convirtió en el punto de inflexión que lo llevaría a un abismo del cual no estaba seguro de poder salir. Con la cabeza llena de pensamientos oscuros y el corazón desgarrado por la culpa, Ricardo entendió que había cruzado un umbral del que no habría regreso. Su viaje hacia el arrepentimiento y la redención apenas comenzaba, y el costo de sus decisiones pesaría sobre él como una sombra eterna. Pasiones ocultas. La mañana después del asesinato, Ricardo despertó en su cama, empapado en sudor y con el corazón acelerado.
La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, y los sonidos de la vida cotidiana de su hogar resonaban a su alrededor. A pesar de la normalidad que lo envolvía, su mente seguía atrapada en la pesadilla de la noche anterior. Cada sonido, cada susurro en el aire, le recordaba la culpa y el horror de su acto. Mientras su familia desayunaba en la mesa, él se sentó en silencio, incapaz de sostener la mirada de Valentina. Sus hijos, ajenos al tormento de su padre, reían y jugaban con los cereales, llenando la casa de una alegría que él se sentía incapaz de compartir. La sonrisa de Valentina, normalmente brillante y cálida, ahora le parecía como una burla de su propia desgracia. ¿Cómo podía seguir adelante con su vida mientras él cargaba con un secreto tan oscuro? Durante los días siguientes, la culpa lo consumió. Cada vez que se miraba en el espejo, se encontraba con un extraño, un hombre que había cruzado una línea que nunca debió haber tocado. La vida de lujos y privilegios que había disfrutado se volvió insípida y vacía. La conversación y el ruido de su familia se convirtieron en ecos lejanos mientras se perdía en sus propios pensamientos. A medida que los días pasaban, Ricardo empezó a buscar consuelo en el único lugar donde aún se sentía vivo, los encuentros clandestinos con Carla. Lo que había comenzado como una aventura se transformó en una necesidad. A pesar de su culpa, cada encuentro con Carla reavivaba en él una chispa de emoción y pasión que había estado ausente en su vida. Ella lo comprendía de una manera que nadie más lo hacía, y sus momentos juntos eran como un respiro de aire fresco en medio de su tormenta interna. Una tarde, después de una larga jornada en la oficina, Ricardo se encontró con Carla en un hotel elegante, escondido del mundo exterior. La habitación estaba decorada con luces tenues y un ambiente cálido que contrastaba con su caos interno. Al verla, su corazón se aceleró, y un destello de deseo recorrió su cuerpo. Sin embargo, en el fondo de su mente, la culpa lo acechaba, como un lobo en la sombra. ¿Por qué no podemos simplemente ser felices?, le preguntó Carla, mientras se acercaba a él, acariciando su rostro. Esta es nuestra oportunidad de escapar, de ser quienes realmente somos. Ricardo se sintió atrapado entre dos mundos, el amor que había construido con Valentina y la pasión prohibida que lo mantenía vivo. Pero a medida que la atracción entre ellos crecía, también lo hacía la ansiedad en su interior. Las noches con Carla se convirtieron en un refugio, pero también en un recordatorio constante de su traición. Cada beso y cada susurro eran un recordatorio de la vida que había destrozado. La relación entre ellos se intensificó, y con cada encuentro, Ricardo se adentraba más en un abismo emocional. Era como un fuego que lo consumía, y aunque sabía que no podía permanecer en esa relación para siempre, no podía evitarlo. La adrenalina que sentía al ser descubierto se volvió su nuevo combustible, y cada vez que Carla lo miraba a los ojos, sentía que podía escapar de su culpa, aunque fuera solo por un momento. Sin embargo, la felicidad efímera que encontraba en esos momentos era rápidamente opacada por la sombra del pasado. En sus momentos más oscuros, Ricardo se dio cuenta de que no solo estaba huyendo de su vida, sino que estaba tratando de escapar de sí mismo. La culpa lo devoraba, y en el fondo, sabía que su relación con Carla era solo una ilusión, una trampa que lo mantenía cautivo. Una noche, mientras compartían una botella de vino en su habitación de hotel, Ricardo sintió que debía hablar. Con la voz temblorosa, le dijo: «Carla, tengo que ser honesto contigo. Lo que pasó con Javier. No puedo seguir así. No puedo vivir con esto». Carla lo miró con una mezcla de preocupación y compasión. «Ricardo, no puedes seguir atormentándote. Todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos ahora. ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Olvidemos el pasado y empecemos desde cero». Sus palabras resonaron en su mente, pero Ricardo sabía que la verdad no podía ser enterrada. El peso de su crimen lo seguía como una sombra, y no podía simplemente empezar de nuevo. La vida que había construido estaba hecha de mentiras y traiciones, y no podía construir algo sólido sobre un cimiento de engaños. Mientras Carla se acercaba a él, Ricardo sintió una punzada de tristeza. Era una mujer hermosa, llena de vida y sueños, pero su amor estaba teñido de sangre. La pasión que compartían era real, pero el pasado seguía acechando en cada rincón de su mente. El eco de Javier cayendo al suelo, su mirada sorprendida y su último aliento, seguía siendo el fondo de sus pensamientos. En medio de su confusión, Ricardo tomó una decisión.
No podía seguir así, no podía arrastrar a Carla en su infierno personal. Era hora de confrontar la realidad de su vida y enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Con el corazón en la mano, Ricardo se despidió de Carla esa noche. Lo siento, pero tengo que irme. No puedo seguir así. El dolor en los ojos de Carla lo desgarró, y por un momento, se sintió como un monstruo. Sin embargo, sabía que no podía aferrarse a una pasión que solo lo conduciría a la destrucción. Mientras se alejaba, una parte de él se sentía libre, pero otra sabía que había dejado atrás algo hermoso. La vida de Ricardo, que había parecido perfecta, se convirtió en un laberinto de dolor y culpa. La búsqueda de redención había comenzado, pero no tenía idea de las pruebas y tribulaciones que lo esperaban en el camino. Con el corazón roto, se adentró en un nuevo capítulo de su vida, uno lleno de sombras y preguntas sin respuesta. El eco del crimen. Ricardo pensó que, al alejarse de Carla, podría encontrar algo de paz. Sin embargo, la decisión de dejarla no trajo consigo la liberación que había imaginado. En cambio, se sintió más atrapado que nunca en su propia mente. Cada rincón de su vida estaba impregnado del eco del crimen, una sombra que lo seguía, recordándole su pasado cada segundo del día. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina que antes había encontrado tan cómoda ahora le parecía asfixiante. La sonrisa de sus hijos, la calidez del hogar, todo lo que antes le había brindado felicidad ahora lo llenaba de un profundo vacío. La culpa le pesaba como una losa sobre el pecho, y el simple hecho de mirar a Valentina a los ojos se había vuelto una tarea monumental. Durante las noches, las pesadillas lo acechaban. Se despertaba gritando, empapado en sudor, con la imagen de Javier cayendo al suelo. La culpa se manifestaba en forma de un eco constante en su mente, una repetición incesante de la noche en que todo se desmoronó. No podía escapar de su propia mente, y la idea de buscar ayuda se tornaba cada vez más tentadora. Una tarde, en un intento por distraerse, Ricardo se dirigió a un gimnasio cercano. La rutina de ejercicio había sido un refugio en el pasado, un lugar donde podía liberar su estrés. Sin embargo, incluso allí, el eco de su crimen lo seguía. Mientras levantaba pesas, su mente divagaba entre recuerdos dolorosos y visiones de lo que había hecho. Fue entonces cuando, en un rincón del gimnasio, vio a un viejo amigo de la universidad, Daniel. Era un hombre con el que había perdido contacto, pero que siempre había sido una presencia positiva en su vida. Daniel se acercó con una sonrisa genuina y lo abrazó. «Ricardo, hace tiempo que no te veo, ¿cómo has estado?». La pregunta lo golpeó con fuerza. La verdad era que no había estado bien en absoluto. Pero en lugar de abrirse, sonrió débilmente y se hizo el desentendido. «Oh, ya sabes, trabajando mucho. La vida y el trabajo, ¿verdad?». Daniel pareció notar la tensión en su voz. «¿Seguro que todo está bien? Pareces diferente». Ricardo desvió la mirada, incapaz de sostener su amistad con una carga tan pesada sobre sus hombros. Sin embargo, Daniel insistió: «Si necesitas hablar, aquí estoy. No eres el único que pasa por momentos difíciles». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Ricardo reflexionó sobre la oferta de Daniel. La idea de abrirse a alguien le resultaba aterradora, pero a la vez liberadora. Tal vez hablar sobre lo que había hecho podría ayudarlo a liberar parte de esa carga. Finalmente, decidió que haría una cita con Daniel para una charla informal. No podía seguir así, atrapado en su propio infierno. En su encuentro, Ricardo se sentó con Daniel en una cafetería, la conversación fluyendo de forma natural al principio. Hablaron sobre el trabajo, la vida, y los años que habían pasado desde la universidad. Pero, cuando llegó el momento de abrir su corazón, Ricardo sintió que las palabras se atoraban en su garganta. «Daniel, hay algo en lo que realmente necesito tu ayuda», comenzó, el sudor frío comenzando a formarse en su frente. «No he sido la persona que todos piensan que soy. Cometí un error que cambió todo». La expresión de Daniel se tornó seria, pero no de juicio. «Estoy aquí para escucharte, hermano, ¿qué ha pasado?». Las palabras comenzaron a fluir, y Ricardo se encontró narrando la historia de su vida, de su matrimonio, de su aventura con Carla, y de la noche fatídica en que todo se desmoronó. La culpa, el dolor, el arrepentimiento,
lo puso todo sobre la mesa, mientras Daniel lo escuchaba atentamente, sin interrumpir. Cuando terminó, se sintió vacío pero aliviado. Hablar sobre su crimen era un peso menos sobre sus hombros, aunque el eco de lo que había hecho aún resonaba en su mente. No sé cómo enfrentarme a esto, admitió, la voz quebrada por la angustia. Siento que he perdido todo. No sé si puedo seguir adelante. Daniel lo miró con comprensión. Lo que hiciste fue terrible, pero el arrepentimiento es el primer paso hacia la redención. Todos cometemos errores. Lo importante es cómo decides manejar las consecuencias. ¿Has pensado en buscar ayuda profesional? Hablar con un terapeuta podría darte una nueva perspectiva. Ricardo asintió lentamente, aunque la idea le parecía abrumadora. ¿Realmente podría enfrentar las repercusiones de su crimen? Sin embargo, la compasión en los ojos de su amigo le dio un rayo de esperanza. Tal vez había una salida de este laberinto oscuro. Mientras continuaban conversando, Daniel ofreció un consejo adicional. A veces, ayudar a otros puede ser la mejor forma de ayudar a uno mismo. Hay organizaciones que ayudan a personas que han cometido errores graves. Tal vez unirte a ellos te brinde el propósito que necesitas. Esa idea comenzó a gestarse en la mente de Ricardo. Ayudar a otros, redimirse a través del servicio. Era un camino que nunca había considerado, pero ahora parecía como una posible forma de sanar. Con cada palabra que compartía, Ricardo sintió que comenzaba a soltar parte de la carga que había llevado durante tanto tiempo. No podía cambiar lo que había hecho, pero tal vez había formas de encontrar paz en medio del caos. A medida que se despedían, Ricardo sintió una pequeña chispa de esperanza florecer en su pecho. Había dado un primer paso hacia la redención, y aunque el camino sería difícil, estaba dispuesto a enfrentarlo. Esa noche, mientras regresaba a casa, el eco del crimen aún resonaba en su mente, pero ya no se sentía tan solo en su tormento. Las palabras de Daniel se aferraban a él como un salvavidas en medio de una tormenta. El viaje hacia la redención había comenzado, y aunque el pasado lo perseguiría, había una luz al final del túnel. La búsqueda de redención. Ricardo despertó esa mañana con una sensación de determinación que no había sentido en meses. La conversación con Daniel lo había inspirado a tomar el control de su vida y, aunque el eco del crimen aún resonaba en su mente, decidió que era hora de actuar. El primer paso era buscar ayuda profesional. Después de una búsqueda rápida en Internet, encontró un centro de terapia local que ofrecía apoyo a personas con antecedentes de conducta violenta y problemas de manejo de la ira. Se sentó en su escritorio, con el corazón latiendo con fuerza, y llamó para programar una cita. Al otro lado de la línea, una voz amable lo tranquilizó, asegurándole que estaba dando un paso valiente hacia la sanación. La cita estaba programada para el jueves siguiente. Los días que transcurrieron fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Ricardo sabía que debía enfrentarse a su dolor, pero también entendía que al hacerlo podría liberar una parte de sí mismo que había estado atrapada durante demasiado tiempo. Mientras esperaba, comenzó a practicar la autocompasión, una lección que había aprendido de Daniel. Se repetía a sí mismo que era humano, que todos cometemos errores, y que era posible aprender y crecer a partir de ellos. Finalmente, llegó el día de su primera sesión. Al entrar en la sala de terapia, el aire pesado de la culpa lo invadió de inmediato. La terapeuta, la doctora Martínez, lo recibió con una sonrisa cálida que transmitía un sentido de seguridad. Hola, Ricardo. Gracias por venir, ¿qué te trae aquí hoy? Su voz era suave y alentadora, lo que ayudó a calmar un poco los nervios que lo invadían. Ricardo tomó una respiración profunda. He cometido un error horrible. Un error que me consume, y siento que no puedo seguir adelante. Quiero entenderlo, pero no sé cómo. La doctora Martínez asintió, dándole espacio para que se expresara. Vamos a hablar sobre eso. La culpa es una emoción poderosa, pero también puede ser un catalizador para el cambio. Comencemos desde el principio. Cuéntame un poco sobre ti y lo que pasó. Con cada palabra que pronunciaba, se sentía más ligero. Hablar sobre su vida, su matrimonio, y el momento fatídico en que todo cambió, le permitió ver la situación desde una perspectiva diferente. Cuando terminó de hablar, sintió una mezcla de vulnerabilidad y liberación.
La doctora Martínez le ofreció algunas herramientas para manejar sus emociones y afrontar su culpa, pero también lo alentó a reflexionar sobre cómo podía redimirse a través de acciones concretas. Es importante que no solo busques la redención para ti mismo, Ricardo, le dijo. Piensa en cómo puedes reparar el daño que has causado a los demás. A veces, ayudar a otros es el primer paso hacia nuestra propia sanación. Con esa idea en mente, Ricardo salió de la consulta sintiéndose más fuerte, aunque aún abrumado. La necesidad de hacer algo significativo se había afianzado en su corazón. Sin embargo, no tenía idea de cómo llevar a cabo esta idea. Durante las siguientes semanas, se dedicó a trabajar en sí mismo. Asistía a sesiones semanales con la doctora Martínez, y cada encuentro lo acercaba un paso más a la aceptación de su culpa. Empezó a escribir un diario, documentando sus pensamientos y emociones. A medida que desnudaba su alma en la página, comenzó a comprender la profundidad de su dolor y el impacto que su crimen había tenido en su vida y en la vida de los demás. Un día, mientras revisaba algunas de sus entradas, se encontró reflexionando sobre Javier, el hombre que había asesinado. Ricardo sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, y que la familia de Javier había quedado devastada por su acción. El peso del remordimiento se hizo aún más fuerte al pensar en ellos. Debo hacer algo, pensó. Debo encontrar la manera de hacer las cosas bien. En su corazón, sabía que no podía borrar lo que había hecho, pero también comprendió que no podía quedarse de brazos cruzados. Decidido a actuar, comenzó a investigar sobre organizaciones que ayudaban a las víctimas de delitos violentos. Tras algunas búsquedas, encontró una fundación que ofrecía apoyo y recursos a las familias afectadas por crímenes. Les enviaría una carta que explicaría su historia y su arrepentimiento, y que ofrecía ayuda de cualquier forma que pudieran necesitar. Aunque sabía que nunca podría enmendar su error, esperaba que su intención pudiera ayudarles de alguna manera. Ese fin de semana, se sentó a escribir. Las palabras fluyeron como si estuvieran esperando salir de su interior. Expresó su dolor, su culpa y su deseo de redimirse. Al final de la carta, escribió: entiendo que mis palabras no pueden cambiar lo que hice, pero quiero que sepan que lamento profundamente lo que sucedió. Estoy buscando la manera de reparar el daño que he causado y estaré aquí si alguna vez necesitan algo. Solo deseo que encuentren paz, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudarles. Cuando finalmente selló la carta, sintió un peso inmenso levantarse de sus hombros. Sabía que no había una garantía de que recibirían sus palabras con compasión, pero había dado un paso hacia adelante. Era un acto de redención, no solo para él, sino también para aquellos a quienes había lastimado. Con el tiempo, Ricardo se unió a la fundación como voluntario, dedicando horas a apoyar a las víctimas de crímenes y a sus familias. Se sintió vivo al ayudar a otros, y aunque las sombras de su pasado todavía lo seguían, ahora se sentía menos consumido por ellas. Cada vida que tocaba, cada historia que escuchaba, le daba una nueva perspectiva sobre su propia culpa. La búsqueda de redención no sería fácil, y sabía que habría días oscuros por delante, pero ahora tenía un propósito. Con cada acción que tomaba para sanar a otros, comenzaba a curarse a sí mismo. La búsqueda de redención había comenzado, y aunque el camino sería largo, Ricardo estaba decidido a seguir adelante, paso a paso, hacia la luz. Un encuentro inesperado. El aroma del café recién hecho llenaba la pequeña cafetería donde Ricardo pasaba sus mañanas. Era un refugio que había encontrado desde que se había sumergido en su búsqueda de redención. Cada vez que cruzaba la puerta, sentía un aire de familiaridad que lo envolvía, un lugar donde podía escapar de los ecos de su pasado y concentrarse en el presente. Un martes por la mañana, mientras hojeaba su diario, un sonido familiar resonó en el fondo, un grupo de risas que interrumpió su concentración. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con una mujer de cabello oscuro, que hablaba animadamente con un amigo. No pudo evitar sentir que había algo familiar en ella, aunque no la reconocía de inmediato. La mujer era atractiva, con una risa contagiosa que iluminaba la habitación. Ricardo volvió a mirar su cuaderno, intentando ignorar la curiosidad que lo invadía. Sin embargo, su atención seguía regresando a la conversación de la mujer. Hablaba sobre una exposición de arte local y mencionaba que estaba buscando nuevos talentos para un proyecto benéfico. Quizás deba acercarme y hablarle, pensó. Pero la idea de interactuar con alguien fuera de su círculo habitual le provocaba un nudo en el estómago.
Había pasado tanto tiempo sintiéndose atrapado por su culpa y su arrepentimiento que el simple acto de socializar parecía una tarea monumental. Finalmente, decidió que no podía dejar pasar la oportunidad. Con una mezcla de nervios y determinación, se levantó y se acercó a su mesa. Perdona que interrumpa, pero escuché que hablabas sobre arte. ¿Eres artista? Su voz sonó más segura de lo que se sentía. La mujer giró su cabeza y lo miró con sorpresa, pero su expresión cambió rápidamente a una sonrisa. Sí, soy artista y también organizo eventos benéficos. Estoy buscando formas de involucrar a la comunidad. ¿Te interesa el arte? Ricardo se sintió aliviado por su reacción. Siempre he admirado a los artistas. Creo que el arte puede ser una forma poderosa de expresar emociones, especialmente en momentos difíciles. Totalmente de acuerdo, respondió ella, inclinándose un poco hacia adelante. Soy Valeria, por cierto. Me alegra que te detuvieras a hablar. ¿Eres artista también? No, no lo soy, admitió, sonriendo tímidamente. Solo alguien que está buscando formas de ayudar a los demás. La conversación fluyó con facilidad entre ellos. Ricardo se dio cuenta de que Valeria no solo era carismática, sino también comprensiva y abierta. Mientras hablaban, él compartió un poco sobre su trabajo como voluntario en la fundación, aunque sin entrar en detalles de su pasado. Valeria lo escuchaba con atención, y sus ojos brillaban con admiración. Eso es increíble, dijo ella. El mundo necesita más personas como tú, que se preocupan por los demás. Deberías unirte a nosotros para nuestra próxima exposición benéfica. Siempre estamos buscando formas de apoyar a la comunidad y de brindar esperanza a quienes más lo necesitan. La idea de involucrarse más en la comunidad le pareció a Ricardo tentadora y aterradora al mismo tiempo. Pero la pasión en la voz de Valeria lo motivó a aceptar. Me encantaría. Cuéntame más sobre la exposición. Pasaron más de una hora hablando sobre sus sueños, sus pasiones y las formas en que cada uno había encontrado su propósito. Ricardo se sintió más vivo que nunca, como si hubiera estado sumido en la oscuridad durante tanto tiempo y ahora comenzara a ver una luz brillante. Valeria parecía ser esa luz, una conexión inesperada que despertó algo en él. Sin embargo, mientras conversaban, una sombra de preocupación cruzó su mente. Sabía que, aunque sentía una conexión con Valeria, su pasado siempre lo acecharía. No podía permitir que se involucrara en su vida hasta que estuviera seguro de haber hecho las paces consigo mismo y con los demás. Cuando la conversación llegó a su fin, Valeria sonrió y le extendió una tarjeta. Aquí tienes mis datos. Envíame un mensaje y podemos organizar una reunión para discutir más sobre la exposición. Me encantaría contar contigo. Ricardo aceptó la tarjeta, sintiendo un impulso de esperanza que no había experimentado en años. Gracias, Valeria. Realmente aprecio esto. Cuídate, Ricardo, dijo ella mientras se alejaba, dejando una estela de fragancia floral en el aire. Su risa aún resonaba en su mente mientras él se sentaba de nuevo a su mesa. La semana pasó volando. Ricardo estaba entusiasmado y nervioso al mismo tiempo, a medida que se preparaba para su primera reunión con Valeria. La conexión que habían establecido lo había inspirado a seguir adelante, pero también le hizo cuestionarse su capacidad para abrir su corazón a alguien más. Finalmente, el día llegó. Se encontró con Valeria en una galería local que ella había mencionado, y a medida que recorrían las obras expuestas, él no podía evitar admirar su pasión y conocimiento. Valeria hablaba con entusiasmo sobre cada pieza, y Ricardo disfrutaba de la forma en que iluminaba cada rincón de la galería con su energía. ¿Sabes?, dijo ella mientras se detenía frente a una pintura abstracta. El arte puede ser un reflejo de nuestras luchas. Cada trazo cuenta una historia, y a menudo, son las historias más dolorosas las que tienen más profundidad. Sus palabras resonaron en el corazón de Ricardo. Esa profunda conexión entre el arte y la experiencia humana se sentía como un espejo de su propia vida. Me parece fascinante, respondió. Creo que todos tenemos algo que aprender de las experiencias difíciles, aunque a veces nos cueste verlo. Valeria lo miró a los ojos, y en ese momento, Ricardo sintió que había un entendimiento silencioso entre ellos. A pesar de las sombras de su pasado, había encontrado a alguien con quien podía compartir su carga, aunque todavía no estaba listo para revelarle todo.
Con el paso de los días, su conexión se profundizó. Ricardo comenzó a abrirse a Valeria sobre su vida, compartiendo fragmentos de su historia, aunque siempre dejando en la sombra los detalles más oscuros. Valeria lo escuchaba con atención, mostrando empatía y comprensión que lo reconfortaban. Un día, mientras caminaban por un parque, Valeria mencionó un taller de arte para jóvenes que se llevaría a cabo pronto, buscando voluntarios para ayudar. Ricardo, aún lidiando con sus sentimientos de culpa y arrepentimiento, sintió que era el momento perfecto para involucrarse más en su nueva vida. Me gustaría participar, y dijo, sintiéndose emocionado por la oportunidad de dar algo a cambio. Tal vez podría ayudar con la organización. La sonrisa de Valeria iluminó su rostro. Sería maravilloso tenerte a bordo. Los jóvenes necesitan modelos a seguir, y estoy segura de que tienes mucho que ofrecer. Mientras se alejaban del parque, Ricardo sintió que, aunque su pasado todavía lo atormentaba, había encontrado un camino hacia la redención. A medida que continuaba su relación con Valeria, se dio cuenta de que cada día era una oportunidad para aprender, crecer, finalmente, sanar. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz le advertía que su pasado podría regresar para amenazar todo lo que había construido. Era una sombra que no podía ignorar, y sabía que eventualmente tendría que enfrentarla. Pero por ahora, Ricardo estaba dispuesto a disfrutar de la luz que Valeria había traído a su vida, mientras buscaba la forma de enfrentarse a lo que había hecho. El laberinto de la verdad. Las luces de la ciudad brillaban con intensidad mientras Ricardo caminaba por las calles, su mente llena de pensamientos encontrados. El camino hacia la redención parecía más claro con Valeria a su lado, pero a medida que se acercaban al taller de arte, la sombra de su pasado se cernía sobre él como una niebla densa e impenetrable. El taller se celebraba en un centro comunitario, un lugar lleno de risas y creatividad. Niños y adolescentes se dispersaban por la sala, sumidos en proyectos de arte que desbordaban color y energía. Valeria, emocionada y apasionada, se movía de un grupo a otro, guiando a los jóvenes con una sonrisa cálida y alentadora. Ricardo observó desde la distancia, sintiéndose inspirado por su entrega. Sin embargo, el peso de su secreto se sentía más abrumador en medio de la alegría. Sabía que, a pesar de los momentos felices, la verdad lo acechaba, esperando el momento perfecto para salir a la luz. Durante la primera sesión del taller, Ricardo se dedicó a ayudar a los jóvenes a expresar sus ideas en papel. Usó su propia historia como una herramienta para motivar a los chicos a compartir sus luchas y sueños. Se sentía más conectado con ellos de lo que había imaginado. Sin embargo, mientras impartía su conocimiento, la inquietud lo mantenía en un estado constante de tensión. Después de un largo día, Valeria y Ricardo se sentaron en un banco del parque cercano, compartiendo risas sobre las locuras de los niños. Pero en su interior, Ricardo sabía que era hora de abrirse a Valeria. El peso de su secreto lo estaba desgastando y la idea de mentirle se sentía cada vez más pesada. Valeria, comenzó, su voz temblando un poco. Hay algo que necesito contarte. Algo sobre mí, sobre lo que he estado cargando. Ella lo miró con preocupación, notando el cambio en su tono. ¿Qué pasa, Ricardo? Puedes hablarme de lo que sea. Se tomó un momento, luchando con las palabras. Desde hace tiempo, he estado intentando dejar atrás un pasado que me atormenta. Cometí un error, algo que no puedo cambiar. Valeria se inclinó hacia él, su expresión sincera y comprensiva. No tienes que llevar ese peso solo. Todos cometemos errores. La clave está en cómo elegimos redimirnos. Ricardo sintió que su corazón latía con fuerza mientras decidía dar un paso al frente. Hace un año, estuve involucrado en algo terrible. Cometí un asesinato en un momento de locura, de celos. No puedo cambiar lo que hice, y la culpa me consume. El silencio llenó el aire entre ellos. Valeria lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y compasión. ¿Estás hablando en serio, asesinato? Sí, respondió, sintiendo que las palabras se deslizaban de su boca como si fueran cuchillos. Me dejé llevar por la ira y la pasión. La persona a la que le hice daño fue a alguien que amaba. Valeria se apartó un poco, su rostro mostrando una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no buscaste ayuda? No sabía cómo, admitió,
su voz un susurro. Me ha costado lidiar con esto. La culpa me ha mantenido alejado de la vida. Por eso estoy aquí, intentando hacer las cosas bien, ayudar a otros y encontrar una manera de redimirme. Pero siento que estoy viviendo una mentira. Valeria cerró los ojos por un momento, procesando la revelación. Ricardo, esto es mucho. Pero también es una parte de ti. No puedes seguir ocultándolo. Tienes que enfrentarlo, no solo para tu propio bienestar, sino también para el de aquellos a quienes has herido. Lo sé, respondió él, con lágrimas en los ojos. Pero me asusta, ¿qué pasará si la verdad sale a la luz? Podría perder todo lo que he construido, incluido a ti. Lo que importa es ser honesto, tanto contigo mismo como con los demás, dijo Valeria, suavemente. Y si realmente deseas redención, tendrás que enfrentar las consecuencias de tus acciones. No puedes seguir huyendo. Las palabras de Valeria resonaron en su mente. Ricardo sintió que estaba atrapado en un laberinto de su propia creación. Cada camino que tomaba parecía llevarlo de vuelta al mismo lugar oscuro. Sabía que no podía seguir así, pero el miedo lo paralizaba. La idea de perder a Valeria, de arrastrarla a su infierno personal, lo aterraba. ¿Y si no estoy listo?, preguntó, su voz temblorosa. ¿Y si me convierto en el monstruo que temo ser? Valeria se inclinó hacia él, tomando su mano en un gesto de apoyo. No eres un monstruo, Ricardo. Eres un ser humano que ha cometido un error. Y lo más valiente que puedes hacer es reconocerlo y tomar responsabilidad por ello. Si realmente deseas cambiar, debes enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Un silencio pesado cayó entre ellos mientras Ricardo contemplaba sus palabras. La verdad era aterradora, pero a su vez, había una chispa de esperanza en el reconocimiento de su culpa. Tal vez, solo tal vez, enfrentar su pasado podría abrir la puerta a un futuro más brillante. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiéndose vulnerado pero decidido. Lo primero es buscar ayuda profesional, sugirió Valeria. Hablar con alguien que pueda guiarte y ayudarte a procesar lo que sucedió. Y después, tal vez consideres hacer lo correcto, encontrar a las personas afectadas y ofrecer disculpas. Ricardo asintió lentamente, sintiendo que el peso comenzaba a levantarse, aunque todavía era abrumador. Tienes razón. Tengo que empezar a enfrentar mis demonios. No puedo seguir así. Valeria le sonrió con ternura. No tienes que hacerlo solo. Estaré aquí para apoyarte mientras enfrentas el laberinto de la verdad. Mientras se sentaban juntos, Ricardo sintió una mezcla de gratitud y miedo. Sabía que el camino hacia la redención sería difícil y lleno de obstáculos, pero en ese momento, decidió que estaba listo para enfrentarlo. Aunque la verdad era un laberinto oscuro y complicado, había encontrado una luz en Valeria, y no estaba dispuesto a dejarla escapar. A medida que la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Ricardo sintió que estaba dando un paso hacia su verdadera liberación. El laberinto de la verdad lo esperaba, y esta vez, no se adentraría solo. Las sombras del pasado. La mañana llegó envuelta en un manto de nubes grises, como si el cielo mismo compartiera el peso del arrepentimiento de Ricardo. Mientras el día comenzaba, él se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. Había pasado la noche en vela, reflexionando sobre la conversación con Valeria y la decisión de buscar ayuda. La idea de enfrentar su pasado lo aterraba, pero también lo llenaba de una nueva esperanza. En su camino hacia el consultorio del terapeuta, Ricardo sintió como las sombras de su pasado lo seguían. Cada paso era una lucha entre el deseo de seguir adelante y el miedo a lo que podría descubrir. A medida que se acercaba al edificio, su corazón latía con fuerza, un recordatorio de que estaba a punto de abrir una puerta que había mantenido cerrada durante tanto tiempo. El terapeuta, el doctor Samuel Ortiz, era un hombre de mediana edad con una voz suave y calmada que inspiraba confianza. A medida que Ricardo tomaba asiento, sintió que la habitación estaba impregnada de una atmósfera de comprensión. Sin embargo, las sombras de su pasado aún danzaban en su mente, haciéndolo sentir vulnerable. «Buenos días, Ricardo», saludó el doctor Ortiz, observando a su nuevo paciente con interés. ¿Qué te trae aquí hoy? Ricardo respiró hondo, sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta. «He cometido un error terrible.
Estoy aquí porque quiero enfrentar mi pasado y encontrar una manera de redimirme. Es un paso valiente, dijo el terapeuta, asintiendo con aprobación. Cuéntame más sobre ese error. Las palabras comenzaron a fluir, y con cada confesión, Ricardo sintió que una parte de la carga que llevaba se aliviaba. Habló sobre el asesinato, el momento de locura que lo llevó a tomar una decisión irreversible, y la culpa que lo había estado consumiendo desde entonces. Me dejé llevar por la ira y los celos, confesó. Nunca imaginé que podría hacer algo así. Y ahora, cada día es una lucha para vivir con lo que hice. El doctor Ortiz escuchó atentamente, su expresión reflejando empatía. Es natural sentir culpa después de cometer un acto tan grave. Pero el primer paso para sanar es enfrentar esa culpa y entender lo que te llevó a actuar de esa manera. ¿Has pensado en cómo has cambiado desde entonces? Ricardo reflexionó por un momento, recordando al hombre que había sido antes del crimen. Era alguien que lo tenía todo. Tenía éxito, amor y una vida estable. Pero siempre había una sombra de inseguridad que me seguía, y nunca supe cómo manejarla. Ahora, me siento vacío y perdido. Es un proceso doloroso, pero también puede ser liberador, continuó el doctor Ortiz. La clave es aprender a aceptar tu pasado y, a la vez, trabajar en tu presente. Tienes la oportunidad de reconstruir tu vida. ¿Qué pasos crees que podrías dar para comenzar ese proceso? Ricardo pensó en Valeria y el taller de arte. He empezado a involucrarme en actividades que me conectan con los demás. Quiero ayudar a otros a encontrar su voz a través del arte. Tal vez eso me ayude a redimirme. Esa es una excelente idea. El arte puede ser un poderoso medio de expresión y curación. Te animo a seguir con eso y también a explorar otras formas de redención, como ofrecer disculpas a aquellos a quienes has herido, si es posible, sugirió el doctor Ortiz. La idea de buscar a las personas afectadas lo llenó de miedo. No sé si estoy listo para enfrentar esas sombras, ¿y si me rechazan, y si me odian? Es comprensible tener miedo, dijo el terapeuta, pero recuerda que la verdad es liberadora. Al enfrentar tus demonios, tendrás la oportunidad de sanar y crecer. Cada paso que tomes hacia la verdad es un paso hacia la luz. Con cada palabra, Ricardo sentía que la neblina de su pasado comenzaba a disiparse, aunque aún quedaban muchas sombras. La sesión terminó con la promesa de volver la próxima semana, y mientras salía del consultorio, se dio cuenta de que había dado un primer paso importante. Pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Las sombras de su pasado aún lo acechaban, pero había una nueva determinación en su corazón. Decidido a seguir adelante, Ricardo se dirigió al taller de arte, donde Valeria lo esperaba. En su mente, imaginó cómo sería enfrentar a las personas a las que había lastimado, pero también sabía que ese sería un paso crucial en su camino hacia la redención. Al llegar al taller, encontró a Valeria rodeada de niños que estaban dibujando con entusiasmo. La vista era un contraste vívido con la oscuridad que había estado sintiendo. Ella levantó la vista y sonrió, y por un instante, Ricardo sintió que podía dejar las sombras atrás. ¿Cómo te fue?, preguntó Valeria, notando la mezcla de emociones en su rostro. Fue difícil, pero necesario, respondió él. Siento que estoy empezando a entenderme a mí mismo y lo que debo hacer. Eso es un gran avance, dijo Valeria, su voz llena de aliento. Recuerda, no estás solo en esto. Estoy aquí para apoyarte. A medida que comenzaron a trabajar juntos con los niños, Ricardo se dio cuenta de que había un lugar en el mundo para él, incluso con sus errores. Mientras observaba a los pequeños reír y crear, sintió que las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse, dejando espacio para nuevas esperanzas. Sin embargo, al caer la noche, Ricardo sabía que el camino hacia la redención no sería fácil. Las sombras seguirían acechando, pero esta vez estaba decidido a enfrentarlas. Con Valeria a su lado y la promesa de un futuro más brillante, Ricardo dio el siguiente paso en su viaje hacia la verdad. El juicio de la conciencia. La semana pasó volando, llena de momentos de luz y sombra para Ricardo. Cada día en el taller de arte con Valeria le ofrecía un respiro de la culpa que lo atormentaba, pero cada noche, cuando la calma se asentaba, las voces de su pasado volvían a susurrarle. Era como si su propia conciencia lo estuviera juzgando, y él no sabía cuánto tiempo más podría soportar esa tensión.
El día del juicio llegó, un evento que Ricardo había estado temiendo desde el momento en que decidió enfrentar su pasado. No era un juicio en el sentido legal, era un juicio personal, donde debía evaluar no solo sus acciones, sino también su deseo de redención. Había decidido que necesitaba contarle a Valeria todo sobre la noche fatídica, y lo haría hoy. Mientras se preparaba, una mezcla de nerviosismo y determinación lo invadió. La conversación que estaba a punto de tener con Valeria podría cambiar todo. En su mente, la idea de desnudarse emocionalmente ante ella era aterradora. Pero al mismo tiempo, sabía que era necesario para avanzar. Cuando llegó al taller, encontró a Valeria organizando los materiales para la clase de arte. Ella sonrió al verlo, y por un momento, las sombras que lo habían seguido parecieron desvanecerse. Pero, en cuanto se sentaron a hablar, la realidad de su confesión comenzó a cernirse sobre él. Valeria, comenzó Ricardo, su voz temblando. Hay algo que necesito compartir contigo. He estado luchando con esto, pero creo que es hora de ser completamente honesto. Ella lo miró, su expresión cambiando de curiosidad a preocupación. ¿Qué pasa? Puedes decírmelo. Ricardo tragó saliva, sintiendo el nudo en su garganta. La noche en que sucedió el asesinato no solo fue un acto de locura. Fue el resultado de un lado de mí que no quería aceptar. La ira, los celos, todo eso me consumió. Pero también hay algo más. ¿Qué más?, preguntó Valeria, su tono suave, pero firme. Yo no solo fui un espectador. Estuve involucrado en la forma más oscura de lo que pude haber imaginado. No puedo cambiar lo que hice, y he intentado encontrar una manera de redimirme, pero a veces siento que el peso de mi culpa es insoportable. Las palabras fluyeron de él como un torrente, y mientras hablaba, su mente viajaba de regreso a esa noche. Las luces brillantes de la fiesta, las risas que lo rodeaban, y la traición que sentía en su corazón se entrelazaban en su memoria. Había perdido el control, y eso lo había llevado a un lugar oscuro. Tuve una confrontación. Lo golpeé, y luego, fue un accidente. Pero no importa si fue un accidente o no. Él está muerto, y yo soy responsable. Cada día me despierto con esta carga, y no sé si puedo vivir con esto. Valeria escuchaba con atención, sus ojos llenos de empatía. Ricardo, no estás solo en esto. Todos cometemos errores, y algunos son mucho más graves que otros. Lo que has hecho no define quién eres en este momento. Lo importante es lo que decides hacer a partir de aquí. Lo sé, pero la culpa no desaparece fácilmente, respondió él, sintiendo las lágrimas asomarse a sus ojos. A veces, parece que me consume, y no sé si puedo encontrar un camino hacia la redención. Escucha, dijo Valeria, colocando su mano sobre la de él. El primer paso para liberarte de la culpa es aceptar lo que has hecho y entender que siempre hay un camino hacia adelante. Puedes ayudar a otros. Puedes crear un cambio en tu vida, pero primero debes perdonarte a ti mismo. El verdadero juicio no viene de los demás, sino de tu propia conciencia. Las palabras de Valeria resonaron en su mente. Ricardo sintió una mezcla de liberación y miedo. La idea de perdonarse a sí mismo parecía tan lejana, pero al mismo tiempo, había una chispa de esperanza. Tal vez era posible. ¿Y si no puedo perdonarme?, preguntó, su voz un susurro. Es un proceso, y puede llevar tiempo. Pero al abrirte y aceptar tu pasado, estás dando un paso hacia ese perdón. Recuerda que redimirte no significa borrar lo que hiciste, sino encontrar una manera de vivir con ello y usarlo para hacer algo positivo, explicó Valeria. Mientras se sentaban en silencio, Ricardo comenzó a sentir que una pequeña parte de la carga que llevaba se aliviaba. La conversación con Valeria le había ofrecido una nueva perspectiva. Su juicio personal no tendría que ser una condena, sino una oportunidad para crecer y aprender. Esa noche, mientras regresaba a casa, Ricardo se sintió diferente. El camino por delante seguiría siendo difícil, pero había un camino, y estaba decidido a recorrerlo. Su conciencia aún podía ser un juez severo, pero también podría ser un guía. Al fin y al cabo, el verdadero juicio de su vida comenzaba ahora. La última oportunidad. El cielo se tiñó de tonos naranjas y violetas al atardecer, reflejando la tumultuosa mezcla de emociones que invadía a Ricardo.
La última semana había sido una montaña rusa de reflexión y cambio. Había tomado decisiones que lo acercaban a la redención, pero el peso de su pasado seguía presente, recordándole constantemente la gravedad de sus acciones. Sin embargo, también sabía que estaba a punto de enfrentar su mayor desafío, buscar el perdón de quienes había herido. En el taller de arte, Valeria había sido su roca, guiándolo y alentándolo a explorar su vulnerabilidad. La conexión que habían formado era profunda, y él sentía que había encontrado en ella una aliada en su camino hacia la redención. Pero aún había un obstáculo que debía superar: encontrar a la familia de la víctima y pedirles perdón. Con cada paso que daba hacia esa tarea, el miedo lo embargaba. ¿Cómo podrían perdonarlo? ¿Cómo podría él perdonarse? Pero las palabras del doctor Ortiz resonaban en su mente: el perdón no se ganaba, se daba. Era hora de enfrentarse a sus propios demonios. Ricardo tomó su teléfono y buscó el número de la familia de su víctima, Luis. Había tenido un contacto limitado desde la noche fatídica, pero sabía que no podía seguir evadiendo la realidad. Marcó el número y, tras un par de tonos, la voz temblorosa de la madre de Luis, Marta, resonó al otro lado. Hola. Su voz, aunque suave, estaba cargada de un dolor inconfundible. Hola, Marta. Soy Ricardo, empezó él, sintiendo que el corazón se le encogía. Sé que esto puede ser inesperado, y no quiero incomodarte, pero necesito hablar contigo. Es importante. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea, y Ricardo pudo sentir el dolor que irradiaba desde ella. ¿Por qué ahora? ¿Qué tienes que decirme? La voz de Marta era un susurro, como si cada palabra estuviera impregnada de lágrimas no derramadas. Quiero disculparme. Sé que no hay forma de cambiar lo que sucedió, pero siento un profundo arrepentimiento por lo que hice. Luis, no debería haber pasado. No debería haber ocurrido. Y sé que nunca podré reparar el daño que causé, pero quiero que sepas que estoy aquí para asumir la responsabilidad. Marta soltó un sollozo ahogado. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? No puedo entender cómo pudiste llegar a ese punto. Las preguntas de Marta fueron como dagas en el corazón de Ricardo. No tengo excusas. Me dejé llevar por la ira y los celos, y perdí el control. Nunca imaginé que mi acción podría llevar a la muerte de alguien. Vivir con esto es un castigo que no puedo describir. Tu arrepentimiento no traerá a mi hijo de vuelta, dijo ella con un tono lleno de dolor. No sé si podré perdonarte. Lo entiendo. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que siento un profundo pesar por lo que hice. He estado tratando de cambiar, de ser mejor, y la única manera de seguir adelante es enfrentando el daño que he causado. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Ricardo sabía que la conversación estaba afectando a Marta, y se sintió impotente. La culpa lo devoraba, y lo que más deseaba era poder abrazar a Luis y decirle cuánto lo extrañaba. Pero sabía que eso era imposible. ¿Por qué no viniste antes? Marta preguntó, su voz aún temblorosa. ¿Por qué decidiste hablar ahora? Porque estoy tratando de ser mejor. Me estoy dando la última oportunidad de redimirme, y sabía que tenía que ser honesto contigo. No quería que te quedaras con la idea de que soy solo un monstruo, respondió Ricardo, sintiendo las lágrimas brotar de sus ojos. Tal vez nunca serás un monstruo, pero sí te convertiste en un asesino. Y eso no se olvida, dijo Marta con firmeza, pero su voz se suavizó. ¿Qué piensas hacer con esto? Quiero ayudar a otros. Quiero trabajar con jóvenes que están luchando con sus emociones, que pueden caer en la misma trampa que yo. Si puedo salvar a uno, tal vez eso signifique algo. Quizás pueda usar mi historia para ayudar a otros a evitar el dolor que causé. Marta suspiró, y Ricardo pudo sentir la lucha interna que se libraba en su corazón. La vida de mi hijo fue valiosa. No sé si podré perdonarte, Ricardo. No sé si estoy lista para eso. Pero quiero que sepas que tus palabras han tenido un impacto en mí. Quizás, un día, podamos hablar nuevamente. Ricardo sintió una mezcla de alivio y tristeza. Gracias, Marta. No espero que sea fácil, pero aprecio que hayas escuchado. Si alguna vez estás lista, estaré aquí. La llamada terminó,
y Ricardo se dejó caer en una silla, sintiéndose abrumado. Había enfrentado una de las sombras más oscuras de su vida, y aunque el perdón no llegó, había dado un paso hacia adelante. Tal vez su camino hacia la redención no se trataba de obtener el perdón de los demás, sino de encontrar la paz dentro de sí mismo. A medida que la noche caía, Ricardo miró por la ventana, contemplando el cielo estrellado. Había mucho que enfrentar y reconstruir, pero estaba dispuesto a hacerlo. Con Valeria a su lado, había un nuevo sentido de propósito en su vida. Las sombras del pasado podían seguir acechando, pero él había decidido no permitir que dictaran su futuro. En su corazón, sabía que aún había tiempo para cambiar y que la última oportunidad estaba justo frente a él. Y esa, al final del día, era la verdadera redención. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.